Buenas noches, Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Quiero agradecer al Señor la bendita oportunidad de poder estar con ustedes. No está saliendo, ya están. Bueno, disculpen, hermano. Estamos agradeciendo al Señor la oportunidad de estar en la casa del Señor. Alabando, adorando, honrando, glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Y también agradezco al Señor por todos aquellos hermanos que se están eh, conectando y permita Dios que muchos puedan escuchar y recibir esta palabra. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias por la oportunidad, Señor, de invocar tu santo nombre. Suplicándote, Señor, estamos hoy que tú nos guíes, nos dirijas, traigas un espíritu, Señor, de sabiduría, de entendimiento y también produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. En esta tarde, querido titular, el tema, así como está puesto en su pantalla, pequeñas zorras que arruinan el matrimonio. Quiero dedicar unos minutos a fortalecer el pensamiento de cómo ministrar a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar. Entonces quiero presentarle mi primer versículo que está ahí puesto en sus pantallas, Cantares 2:15. Dice la palabra de Dios: cazadnos las zorras. Y luego dice las zorras, hablando acerca de chacales, porque escarban para hacer madrigueras. Me puse a detallar un poquito este versículo, ¿verdad? Por el hecho de que una de las cosas que la palabra del Señor dice aquí es que nosotros necesitamos cazarlas. Una de las cosas que dice la palabra de Dios acá es que son pequeñas, pero no por ser pequeñas no dejan de arruinar las viñas. Ahora, me quiero detener unos minutos en el pensamiento de que si una zorra escarba una madriguera, para hacer una madriguera, estamos hablando de que lo que se verán dañados serán los cimientos. Ese es un pensamiento. ¿Por qué? Porque estará trabajando para debilitar lo que está alrededor de los cimientos. Luego, me gustaría que usted leyera en la palabra, y está ahí puesto en su pantalla, que la palabra arruinan en el original hebreo es pervertir, es destruir, y también tiene la implicación de retorcerse de dolor, específicamente como si fuera un parto. O sea que una de las cosas que este versículo dice es que la ruina traerá dolores intensos a la vida de aquellos, por supuesto, que no estuvieron dispuestos a cazar las zorras. Luego después la palabra del Señor dice cuál es la razón por la cual hay necesidad, dice la palabra, de cazar las zorras. Dice la Biblia que hay que cazarlas porque las viñas están en flores. Para todos los que hemos leído un poquitico, todos nosotros sabemos que antes de que una planta dé su fruto, una de las cosas que hace es dar generalmente flor. Si la viña es atacada y la viña pierde sus flores, entonces no habrá fruto.
Entonces, nuevamente, permítame volver a mencionar el versículo en su totalidad. Lo que dice este versículo es que nosotros necesitamos cazar las zorras, cazarlas, darle seguimiento a aquello que puede venir y escarbar el fundamento del matrimonio, el fundamento de la familia. Y dice la palabra de Dios que no importa qué tan pequeñas seas, ellas traerán una ruina de la cual luego será muy difícil recuperarse. Entonces, quiero hablar de una primera zorra que tendríamos que cazar. Está en su pantalla y yo la titulé así: los excesos de trabajo o de compromisos y el agotamiento físico, donde no queda espacio para que el hombre o la mujer comparta con su cónyuge y también comparta con sus hijos. Me llama poderosamente la atención, la necesidad que tenemos de entender este punto en términos correctos, porque yo no estoy mandando a ninguna persona a dejar de trabajar. Trabajar es una necesidad. ¿Por qué? Porque si usted no trabaja, ¿cómo paga sus biles? Pero se necesita tener un equilibrio a la manera en que uno debe de entender que cada parte del hogar o cada actividad que se hace para bendición de la familia, de la casa, del hogar, tiene que tener un tiempo. La Biblia dice claramente de que todo tiene su tiempo. Entonces, cuando yo estoy hablando aquí de exceso, ya estoy hablando de demasiado trabajo que compromete el tiempo, y no solo compromete el tiempo, sino que también puede llegar a comprometer la salud física y la salud emocional de la familia. Pero también quiero hacer una observación: puede llegar a comprometer la salud espiritual de la persona, porque así también hay muchos cristianos que están únicamente involucrados en trabajo, en exceso de trabajo, y no tienen tiempo para escuchar palabra de Dios, no tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para alabar y adorar a Dios, no tienen tiempo para dedicárselo al Señor. Y estas cosas, hermano, terminan yendo en detrimento de la relación familiar y de la bendición de Dios que necesita nuestro hogar. Entonces, Proverbio 10:4 está ahí y creo que usted lo puede leer en su pantalla. Pero si no, tome nota. Proverbio 10:4 dice: poco trabajo. O sea, lo puse en una traducción bíblica. En la Biblia de las Américas dice: las manos negligentes provocarán pobreza. Pero en la versión que tengo puesta, inicialmente dice: poco trabajo, que sería el equivalente a manos negligentes, dice pobreza. Significa convertirte en un necesitado y en un pobre. Luego después, la continuación de esta traducción dice mucho trabajo. Entonces habla de un trabajo que se hace de forma diligente. O sea, trabajo con determinación, trabajo con un anhelo, trabajo con agudez de pensamiento, trabajo con decisiones inteligentes, trabajo con diligencia. Entonces la Biblia dice que esto traerá riqueza. O sea, no estamos hablando de poco trabajo, de mucho trabajo. El punto es el exceso de trabajo. Si trabajas poco, dice la palabra de Dios, se verá manifiesta la pobreza. Si eres una persona
esforzada, y ya esto es poniendo el equilibrio, tus manos son diligentes, eres determinado para salir adelante, entonces dice la palabra de Dios que ese tu trabajo producirá riqueza y por supuesto podrás mantener tu casa. Ahora, sigo en el mismo punto, exceso de trabajo. Quiero hacer mención a un versículo que lo puede ayudar a usted a edificar junto con su cónyuge. Dice la Biblia en Eclesiastés 10:10, si el hierro se embota y no corta ya como antes, sino que ha perdido los filos, no sin mucho trabajo se afilará. O sea, tomará tiempo y esfuerzo lograr que el hierro embotado vuelva a alcanzar su nivel de corte y hacer la tarea para lo cual fue diseñado. Ahora, me interesa que usted vea la continuación de este versículo. La continuación de este versículo dice, así es la sabiduría, así la sabiduría vendrá tras la industria y el trabajo. O sea que una de las cosas que Dios hace mientras que usted y yo estamos trabajando es derramar sobre nuestras vidas sabiduría de manera que nosotros podamos tener éxito. El éxito no viene solo por el trabajo. Cuando usted lee la Biblia de las Américas, dice la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Así que no solo el trabajo traerá el éxito deseado, sino que la Biblia dice que la sabiduría es la que tiene y es la que da ventaja de impartir éxito. Trabajo sin sabiduría, es muy difícil que una persona tenga éxito. Trabajo hecho con impartición de sabiduría, entonces la palabra del Señor dice que vendrá el éxito. Por eso es importante evitar los excesos para que poniendo un equilibrio bíblico y un equilibrio doctrinal, la familia no se dañe. Padres que le dedican mucho tiempo a su trabajo y descuidan a sus hijos, no los ven. Llegan a la casa y los muchachos ya están encerrados en sus cuartos. No tienen tiempo de compartir con ellos, no tienen tiempo de conversar con ellos, y ahí es cuando empieza la familia a distorsionarse. Ahí es cuando la familia empieza a empobrecer en su relación y en su comunicación, puesto que la familia debería de ser como un cuerpo, un conjunto unido donde todos se ministran y donde todos se edifican. Una de las características en este país, los Estados Unidos, es el mucho trabajo. Y cuando el tiempo pasa, los padres se dan cuenta que perdieron la familia. La perdieron porque hay una mujer que ya no quiere seguir con ese hombre, porque ese hombre no la atiende, porque hay hijos que tomaron el camino de la desobediencia porque no tenían una supervisión del que es cabeza de familia. Entonces, de nuevo, la pequeña zorra que termina arruinando un matrimonio y a una familia. Exceso de trabajo sin que usted le dedique tiempo a su casa y a su familia. Préstele atención a esto. Finalmente, en el lenguaje sencillo, la traducción de Eclesiastés 4:6 es: pero más vale una hora de descanso que 2 de trabajo, pues el mucho trabajo, dice la Biblia, no sirve de nada. Acuérdese que trabajo necesita sabiduría para que entonces tengas éxito. La palabra del Señor enseña en el versículo más arriba, el primero, Proverbios 10:4, que el poco trabajo trae pobreza, mucho trabajo, dice la palabra de Dios, traerá riqueza, pero hay que ponerle equilibrio
a nuestra vida, cómo es que lo vamos a hacer y qué tiempo es el que le vamos a dedicar. Por eso puse finalmente Eclesiastés 4:6, porque más vale una hora de descanso. Aquí me gustaría no mandarlo a dormir, sino que me gustaría indicarle a todos los hijos de Dios que la Biblia dice que en el séptimo día Jehová Dios reposó de sus obras, y no porque Dios tuviera necesidad de descansar, sino porque Dios quería dejar el precedente, quería dejar implantado el diseño. 6 días trabajará y el séptimo lo descansará, pero hay quien ni el séptimo se lo dedica al Señor. Desconozco cuál es tu séptimo día. Tu séptimo día puede ser un lunes, tu séptimo día puede ser un martes, tu séptimo día puede ser un miércoles, pero hay un día que tú debes descansar, pero este descanso es reposar en el Señor, reposar en las promesas de Dios, reposar y confiar en la bendición de Dios, que es la que trae prosperidad, dice la palabra de Dios, y no añade tristeza. Entonces, de nuevo, hermano, yo creo que necesitamos poner un equilibrio, y si hay exceso de trabajo, no mucho trabajo, sino exceso de trabajo, entonces esa es una zorra que usted va a tener que cazar, porque más tarde o más temprano termina destruyendo a su familia y también a su matrimonio. Quiero que usted vea mi segundo punto. Las deudas demasiado grandes. Este sería la segunda zorra que hay necesidad de cazar. Las deudas que son demasiado grandes, y entonces surge el conflicto de cuánto y cómo se gastará el dinero. Lo próximo que quiero decir es que si hay un matrimonio, el matrimonio se debería de poner de acuerdo si ambos trabajan, y en este país es una necesidad hacerlo, y creo que en cualquier otro país también es una necesidad que los cónyuges se pongan de acuerdo para sacar la familia adelante y para sacar también a sus hijos adelante. Existe un concepto para mí, un poco atrasado de acuerdo a las circunstancias, de que la mujer es de la casa. Sin embargo, me doy cuenta que la mujer trabaja en la calle y cuando llega a la casa tiene que seguir muchas veces haciendo cosas dentro del hogar, y porque no se reparten tareas. Yo creo que es importante que yo me detenga unos minutos con usted aquí, porque uno de los problemas más graves dentro del matrimonio son precisamente los problemas financieros, por no saber administrar y también por malos manejos de dinero. No quiero ponerme a hablar de algunas cosas que se hacen de forma incorrecta. Creo que una de ellas es no diezmar y ofrendar, y por eso mucha gente, aunque dice amar a Dios, no ha aprendido el temor de Jehová. Y una de las cosas que dejó Dios instalado para que aprendiéramos a tener temor de Dios en nuestros corazones, pero no solamente eso, sino que lo dejó como una llave de prosperidad, es que nosotros diezmemos y ofrendemos, pero hay muchos cristianos que no lo hacen y están poniendo no solo en riesgo la economía de su hogar, sino que también están poniendo en riesgo la presencia de Dios en el hogar, porque la Biblia dice que quien no lo hace llama a un destructor, atrae hacia sí mismo a un destructor. Entonces me gustaría, sin profundizar en estas dos cosas anteriores que mencioné, me gustaría hablar de la necesidad de las cancelaciones de deuda. Esa es una zorra
que mina los fundamentos de la casa. Lo primero que quiero decir, hermano, es que usted no puede gastar más de lo que usted devenga. Sencillamente usted tiene que hacer una planificación y tiene que hacer un programa de pago de todas sus deudas, de todos sus compromisos. Y usted no puede endeudarse para pagar deudas. Muy pronto, hermano, estará en un punto donde usted quiebra, donde sencillamente después a usted nadie le presta, donde a usted sencillamente nadie después le puede ayudar, porque es tanta la deuda que no pueden ayudarle dándole dinero prestado para que usted entonces pague deudas. Es importante que nosotros entendamos la cancelación de deuda. Y quiero mostrárselo, es bíblico, está ahí puesto en su pantalla, Deuteronomio 15:1 y 31:10. Son dos versículos poderosísimos. Yo como pastor, como apóstol, tengo el deber de enseñar principios. Si usted se da cuenta, el Deuteronomio 15:1 dice, al cabo de cada 7 años harás remisiones de deuda. Cuando usted lee este versículo, remisiones de deuda, pudiera uno pensar, y creo que es una forma correcta de pensarlo, que si alguien al 7º año debe le debe a uno debería de cancelarle esa deuda a la persona que le debe a uno. Pero ¿y por qué no podría ser a la inversa? Estoy usando esto como principio. ¿Por qué no puede ser a la inversa? La Biblia dice que el que le presta a un pobre, le presta a Jehová. Lo que pasa es que generalmente los que prestan dinero no tienen temor de Dios en su corazón, sino que son usureros. Así como los bancos, y lo que tratan es de darte dinero para pedirte prestado, o sea, para luego, cobrarte los intereses. Sin embargo, también la Biblia dice, y esto lo dice la Biblia, que el justo pide prestado y paga, pero el impío pide prestado y no paga. Entonces, le quiero hacer una aclaración aquí. Nadie debería de pedir un dinero pensando que después no lo va a pagar, sencillamente porque lo que está haciendo no solo es beneficiándose de un sistema, estoy hablando de un sistema monetario, sino que también lo que está haciendo es pensando y actuando con un corazón impío ante los ojos de Dios. Entonces, puse aquí el 15:1 para que usted entienda, cada 7 años harás una remisión de deuda, cancelaciones de deuda. Entonces a mí me parece que si nosotros tomamos esto como un principio, una de las cosas que nosotros deberíamos de tener cuidado es no pedir dinero prestado, y si nos vemos obligados a hacerlo, deberíamos de saber que debemos de, con la ayuda del Señor, tratar de pagarlo dentro de esos 7 años, porque 7 años y sería la remisión y sería la cancelación de tus deudas. Por ejemplo, conozco un hermano que me testificó de que en una ocasión, por situaciones económicas de este país, se fue a la bancarrota. Y un día, por una palabra de Dios, el Señor le dijo, este es tu 7º año, este es el año de la remisión y de la cancelación de tus deudas. Y entonces dice que él le pidió a Dios, Señor, por favor, limpia mi crédito porque no puedo hacer nada, Señor, con una bancarrota. Y los que me están escuchando y conocen ¿Cómo actúa la economía en este país? Saben que cuando uno se declara en bancarrota, eso está en sus registros por 10 años. Pero era su 7º año y Dios le habló y le dijo, este es el año de la remisión de tus deudas. Y entonces fue y en fe a esa palabra que Dios le había dado, hizo una petición de una tarjeta. Hermanos, se la dieron. Y empezó a recuperar nuevamente su crédito.
el registro de su crédito por el uso de esa tarjeta. Primero Dios, que el Señor lo guarde a él y también guarde a todos sus hijos. Ahora me gustaría que usted mirara Deuteronomio 31:10. Moisés les ordenó diciendo, al fin de cada 7 años, acuérdense que estoy hablando de principios, al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos. O sea, Dios tenía fecha señalada. Y una de las cosas en la que yo quiero dejar en su corazón plantado como un principio, es que usted debería de trabajar para pagar sus deudas en un espacio de 7 años. Yo sé que usted compró y casa y dijo, bueno, pues tengo un préstamo a 30 años. Pero si usted puede pagar antes, una de las cosas que usted va a evitar es que el banco se quede con los intereses. Paga su mensualidad y extra pone dinero al principal. Si usted trabaja con la ayuda del Señor para en 7 años terminar su deuda, lo próximo es que en el 7º año será la remisión, la cancelación de la deuda, y lo que sucederá es que usted podrá hacer una fiesta. Usted será bendecido, usted se verá libre de toda opresión de deudas. Ahora, si yo uno esto al pensamiento de que esto es una de las cosas que minan los fundamentos de la casa, el exceso de deudas y no poderla pagar, entonces usted debería de trabajar para esto. Quiero que usted vea la próxima diapositiva porque todavía me quedé en la cancelación de las deudas. Puse acá 2 versículos que yo quiero que usted los vea como principio. Lo primero que quiero dejarles saber es que la mayor de sus deudas ya Dios la canceló. Si usted lee Colosenses 2:14, dice, mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso. Mira, hermano, yo quisiera pedirle, por favor, que usted no mirara esta, una palabra más, una enseñanza más. No, le estoy dando herramientas espirituales y estoy dando una enseñanza bajo principios bíblicos con los que usted podría ser libre de todo peso y de toda carga de deudas. Entonces, este versículo dice que mediante el mandamiento Jesucristo canceló el documento de nuestras deudas. Así que había un documento donde estaba registrada todas nuestras deudas. Lo próximo que dice aquí la Biblia es que todas nuestras deudas nos eran adversas. O sea, toda deuda es adversidad. Y entonces dice la palabra de Dios que lo que el Señor hizo fue, ok, denme acá sus deudas. Las tomó y dice la Biblia, tomó esos documentos y lo quitó de medio de nosotros, esos documentos por medio de los cuales íbamos a ser juzgados y condenados. Y dice la palabra de Dios que lo clavó en la cruz junto con sus manos y junto con sus pies. Ahora, si Dios tiene el poder de trabajar en términos espirituales, de manera que en nosotros se cumpla la palabra, remisión de deudas, todo pecado es perdonado en base a la fe, y todo hijo de Dios es justificado en base a la fe por un sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora quiero que entienda cómo fue. Dios dijo, denme acá esos documentos, denme acá esos documentos, denme acá esos documentos. Ustedes deben, y está escrito aquí que lo deben, la paga del pecado es muerte, pero denme acá esos documentos, denme todo lo que ustedes deben ahora mismo. Hermano, discúlpeme, ¿quién no le entregaría una deuda a Dios como esta? Porque eso es un regalo extraordinario de Dios y el único que tiene el poder para perdonar pecados es Cristo.
O sea, si el Señor hizo algo tan poderoso en el mundo de lo espiritual para sacarnos de deuda, entonces lo próximo que quiero decirles es que Dios tiene el poder de darte la gracia, de bendecir tu trabajo, de prosperarte para que tú puedas en un espacio de 7 años cancelar tus deudas. Cancelar tus deudas. Ahora bien, quiero que usted lea 2 Corintios 4:7. Observe por unos minutos lo que dice la versión, la Hahnemann. Le dice, y vino y anunció. Esa es una historia que usted conoce mucho. Es la mujer, esposa de un profeta que se queda viuda y ya no puede pagar la deuda en la que lo había dejado su esposo, el fallecido. Imagínese usted, el hombre debía dinero. Y encima de eso se debía el dinero del entierro. Entonces vienen a reclamar y no vienen ya a reclamar dinero. Como ven que no hay dinero para cobrar, los acreedores, dice la Biblia, que le exigieron a la mujer: o me pagas o nos llevamos a tus hijos de esclavo, de rehenes y de esclavo. Entonces la mujer pues estaba en una situación tremenda, y viene Eliseo y anunció, esta mujer le anunció al hombre de Dios, y entonces dice la palabra de Dios, dijo Eliseo: ve y vende el aceite. Después de dar la instrucción, pide muchas vasijas. Él le hizo una pregunta: ¿qué tienes en casa? Tengo una vasija de aceite. Ok, ve y pide vasijas, y no pidas poco, pide mucho. En días pasados yo le explicaba a la iglesia que si uno va a pedirle a Dios, que no pida poco, que pida mucho. Esto es cuestión de fe, bendito el nombre del Señor. Ve y vende el aceite y pagarás tus deudas. Y luego le digo: y tú y tus hijos viviréis con el sobrante del aceite. Ahora, yo quiero mostrar una cara de la que no hablé en días pasados a la iglesia, pero estoy tomando este versículo como un principio para enseñarles a ustedes. Una de las cosas que yo quiero que usted vea es que muchas veces en nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar, hay una unción, pero como no hemos sabido cómo usarla, seguimos en una pobreza. En este hogar existía una unción. Esa unción está representada por el aceite. Así que existía una unción en el hogar, y lo que le dijo Eliseo a esta mujer es: con la unción que hay en tu hogar vas a pagar las deudas. O sea, ellos tuvieron que activar su fe sobre la palabra. Ellos tuvieron que actuar. Ellos tuvieron que ir y desarrollar su habilidad de poder recoger aquello que luego iban a llenar de aceite. Me gustaría comentarle incluso que algunas personas son tan bravas y tan mal llevadas que no tienen amigos a quien pedirle ni siquiera vasijas que estén vacías. Pero esta mujer era una buena vecina, y nadie le negó una vasija vacía. Necesito que me prestes una vasija vacía. Necesito que me des una vasija de cualquiera que tengas. No había malas relaciones con el vecindario. Y dice la palabra de Dios que en la casa había una unción con la cual se podía pagar las deudas, solo que necesitaba a un profeta que los bendijera, que los habilitara y que les diera instrucciones de cómo desatar ese don que tenían en casa. Me gustaría que usted se diera cuenta que también con esa misma unción, Dios le dijo: con esta misma unción, a través de la boca del profeta, vas a vivir tú y tus hijos. Entonces uno no, hermano, quiero que me escuche y tome lo espiritual de esto. Uno no vive con cosas materiales, uno vive con la unción de Dios, uno vive con la gracia de Dios, uno vive con el favor de Dios, y luego uno hace lo que le corresponde a uno hacer, y entonces en eso Dios se honra y en eso Dios se glorifica.
Me gustaría también que usted notara que lo que es en lo natural es en lo espiritual. Si nosotros no estamos dispuestos a pagar nuestras deudas naturales, entonces también nuestros hijos tampoco desearán ver su pecado. Nuestros hijos tampoco desearán confesar sus impiedades o sus maldades. Pues nuestros hijos tampoco sentirán que le deben nada a nadie a pesar de que son unos impíos. Sin embargo, la palabra del Señor me enseña que nosotros teníamos deudas espirituales y el Señor nos dijo, denme acá esos documentos. Cuando yo digo así, el Señor no nos arrebató los documentos de la mano, sino que nos los pidió, quitó, ven, dámelo. Así que tiene que haber también una disposición en el corazón de entregar un documento, bendito Dios, y entender que hay una bendición extraordinaria cuando usted y yo cancelamos deuda, cancelación de deuda. Así que si aquella mujer no pagaba, sus hijos, los hijos de un profeta iban a terminar esclavizados, a saber dónde y haciendo qué otra cosa. Espero yo en el Señor que usted sepa cómo moverse en un ambiente de fe y de espiritualidad, pero al mismo tiempo poniéndose metas para cancelar una deuda. Después de 7 años ya una deuda no es deuda. Después de 7 años una deuda es un yugo, son cadenas, son ataduras y usted debe de trabajar para salir de esa deuda. En el nombre de Jesús declaro una unción en tu casa que te permite trabajar, que te abre puertas, bendito el nombre del Señor, y que te habilita para ser prosperado tú, tu esposa y tus hijos. Me gustaría, dentro de la cancelación de deudas, que usted mire por unos minutos lo que dice Romanos 13:7. La Biblia dice, pagad a todos las deudas. O sea, hay una orden y por favor, si Pablo escribió el libro de Romanos y yo no lo estoy poniendo en duda, entonces todos los que me están escuchando y que pertenecen a una iglesia apostólica deberían de saber que parte de la doctrina apostólica es que nosotros paguemos. Palabra escrita en español, terminada en D, no es please, por favor, querés vos, no, es un mandamiento, es una orden, pagar a todos las deudas. Así que tendríamos que revisar a cuánto le debemos. Dice la Escritura, esto es lo que dice la Biblia, al que tributo, el tributo. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿es lícito darle tributo al César? Y dice la palabra de Dios que tomó un pescado y sacó un estatero de la boca de aquel animal, y dice la palabra del Señor que mostró la moneda y le preguntó a los que le estaban preguntando, ¿el rostro de quién es este? Y todo el mundo contestó, del César. Y entonces el Señor Jesucristo dijo, esto fue lo que dijo Cristo, denle al César lo que es del César. Ahora le quiero hablar a todos los cristianos que aman a Dios y obedecen el mandamiento de Dios. Toda persona que vive en este país debería de pagar tributos, debería de pagar impuesto. Tenga papeles o no tengas papeles, puedes solicitar un número de ítem y pagar tus impuestos a finales de año. Y le quiero decir, hermano, que si algún día va a haber una legalización, y sí va a haberla, pero si algún día llega y esa legalización llega y usted no puede presentar, ¿cuántos años hace que usted vive? Imagínese usted, mi hijo tiene 20 años y nació aquí. Lo primero que le van a preguntar es, por favor, tráigame todos los años en los que usted ha pagado impuesto. Cuando usted no haga eso, entonces lo primero que le van a decir a usted, usted no ama a este país, usted no respeta a este país, usted no obedece las leyes de este país
y si estuviera yo delante, le diría también, usted no obedece a la palabra de Dios, porque la Biblia dice que le paguemos a quien le debemos, al que tributo, tributo, al que derecho, le paguemos derecho. O sea, nos tocó juzgar y hacer justicia, no la torzamos, porque cometer injusticia es también deberle a aquel que necesita que nosotros le hagamos su justicia. Dice la Biblia, al que le debamos temor, temor, y al que le debemos honor, honor. Hay muchas personas que quisieran ser honorables, pero no pueden ser honorables porque ellos no son capaces de honrar a quienes le cubren, a quienes le bendicen. La palabra del Señor dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice que los honres si son buenos, te pagaron estudio, te compraron un iPhone. No, la palabra del Señor lo que dice es que los honres, son tus padres, hónralos para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra. El principio de honor y de honra es un principio poderosísimo, que mucha gente al no respetarla cayeron de la gracia de Dios. Por ejemplo, hay un príncipe, hay una potestad, el querubín hermoso que dejó ensuciar la honra, bendito Dios, ya no quiso honrar más a Dios, sino que quiso subir y sentarse en el trono de Dios, y entonces la palabra del Señor dice que fue expulsado. No quiso honrar a Dios y entonces quería que lo honraran a él, quería sentarse en el trono de Dios para que lo honraran a él, y hasta el día de hoy ese es un espíritu que se mueve dentro de muchos hogares y dentro de muchas familias de hijos de Dios. Debes de pagar una deuda, y aquí ya no es, quizás la palabra no es debes, tienes que pagar una deuda, porque la Biblia dice, al que le debas honor, honor. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que los que sirven en medio nuestro sean tenidos doblemente en consideración para ser honrados, no deshonrados, honrados. Entonces, finalmente, en la cancelación de deuda, permítame mostrarle ese versículo precioso, porque la única deuda que está autorizada por Dios aparece en Romanos 13:8. No debáis nada a nadie, o no debáis a nadie nada, sino que os améis los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ya cumplió la ley. Entonces, imagínese usted, hermano, la única deuda que tenemos autorizada de parte de Dios es esta. Si vas a deber, siempre entiende que te quedas en deuda cuando de obedecer se trata a Dios, en amar a tu prójimo como amarte a ti mismo, o como te ama a ti mismo. Amén. Espero con la ayuda del Señor que puedas cazar esa zorra. Si te das cuenta, 7 años era la duración de la deuda, y al 7º año la remisión. Así que requiere paciencia, requiere trabajo, pero en el nombre de Jesús debes de trabajar para esto. Es un principio espiritual, y si lo pones en práctica y lo crees, yo creo que Dios tiene el poder de bendecirte, de ayudarte a salir adelante en el nombre de Jesús. Quiero que usted vea la otra zorra que destruye un matrimonio, un hogar, una familia: el egoísmo. Permítame mostrarles, según la palabra de Dios, lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3. En esta mi versión bíblica: no hagáis por egoísmo o por vanagloria nada. No hagas nada por egoísmo y no hagas nada
de manera que tú quieras ganarte la gloria. Siempre que vayamos a hacer algo, hay un principio espiritual y la Biblia lo dice, deberíamos de hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Ahora bien, dice las Escrituras, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Ese es un principio que se debe de aplicar dentro de la casa, dentro del matrimonio. Si uno quiere ser cabeza, la razón por la cual Cristo llegó a ser cabeza de la iglesia es porque dice la palabra que Él es fiel. Y para ser fiel uno tiene que demostrarlo. ¿Cómo? Sirviendo. Entonces, miren lo que dice la Biblia. Aquí está el principio. No puedes hacer nada por egoísmo. O sea, no puedes hacer nada dentro de tu casa o dentro de tu familia buscando tu propio bienestar. No puedes hacer nada dentro de tu casa, dentro de tu hogar, dentro de tu familia, siendo tú el que reclamas el por qué a ti no se te da. Porque creo que es importante que usted entienda que cuando hay amor, la palabra del Señor enseña que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así que como es una administración que viaja en una dirección y en otra, el esposo le da a la mujer y no precisamente golpe, y la mujer le da al hombre no precisamente arañazos, sino que los dos se ministran y se dan amor. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios. Acuérdense que nada se debe de hacer por egoísmo. Está diciendo, no pongas el ego en primer lugar. No te atrevas a abrir la boca y a decir porque tú eres el hombre que a ti hay que respetarte. No, se supone que hay que respetarte porque es una necesidad básica del cónyuge, pero el respeto se gana. ¿Cómo? Respetando a todos los demás. El amor se gana. ¿Cómo? Amando a todos los demás. Es una forma de ministración, sembrando para luego poder cosechar. Me gustaría que usted mirara en pantalla el versículo que tengo puesto, Jeremías 22, 17. Había un hombre que se llamaba Joacim, que era hijo de Josías. Ahora mire lo que Dios le dijo a este hombre. Pero tus ojos y tu corazón no están más que para tu egoísmo. Cuando tú buscas otras traducciones bíblicas, dice, no están para otra cosa, sino para tu propia ganancia. O sea, los ojos y el corazón. Usted puede buscar la palabra corazón en el original hebreo y es sentimiento, pensamientos y voluntad. Y el Señor, hermano, el Señor que lo escudriña, le dice así por la boca profética, tus ojos y tu corazón no están más que para tu egoísmo. Qué triste, hermano. O sea, le está diciendo, eres un aprovechado, eres un avaricioso, eres un codicioso, amas las ganancias injustas, te gusta aprovecharte. Imagínese usted, hermano, imagínese usted que Dios tenga misericordia de mi vida y de la suya, pero Dios escudriña. Dios escudriña hasta nuestra mirada. Imagínese usted que Dios le dijo a este hombre, tus ojos y tu corazón no están más que para tu egoísmo. O sea que el egoísmo no solo gobernaba los ojos, los sentimientos, el pensamiento y la voluntad de estos hombres, de este hombre, sino que estas cuatro cosas se pusieron al servicio del egoísmo. No está más que para tu avaricia. Entonces, me gustaría que usted mirara la continuación del versículo, porque ahí dice la verdadera naturaleza de un hombre que es egoísta. Dice la palabra del Señor, para derramar la sangre inocente, para la opresión y para la violencia. Me quiero quedar aquí unos minutitos. Cuando en el hogar hay un hombre, y estoy hablándole específicamente a los varones, cuando en el hogar hay un hombre
que es egoísta tiene 3 características. Es golpeador y maltratador. Según la Biblia, le gusta derramar sangre inocente. Dice la palabra de Dios, le gusta la opresión, le gusta el agravio, le gusta calumniar, le gusta decir cosas feas, le gusta hacer daño, le gusta mantener la opresión, y dice la Biblia que le gusta la violencia, violencia verbal, violencia emocional, violencia psicológica. Eso es lo que hace un hombre lleno de egoísmo. El egoísmo destruye el matrimonio, es una zorra escondida en lo más profundo de nuestros corazones. El desarrollo del ego. O sea, queremos que nos atiendan, queremos que nos cuiden, queremos que nos respeten, queremos que nos exalten, queremos que nos elogien, queremos que nos amamanten, queremos que nos apachen, queremos yo. Entonces, se enferman los ojos y se enferma el corazón, porque dice la palabra del Señor, que se ponen en función del egoísmo que hay en esa persona. Entre paréntesis, hermano, da risa cuando un hombre esgrime que la mujer tiene que hacer ciertas cosas porque él es el hombre y ella se tiene que sujetar. Da risa cuando un hombre tiene que usar esas palabras para que una esposa se le sujete. Déjeme compartir con usted que nosotros deberíamos de modelar la vida de Cristo. La iglesia se sujeta a Jesucristo por amor. La iglesia no recibe gritos de parte de Dios, ni ofensas de parte de Dios, ni esclavitudes de parte de Dios, ni opresiones de parte de Dios, ni maltratos de parte de Dios. Entonces, ahí se lo dejo, la pequeña zorra que mina tu matrimonio, el egoísmo, tu ego, tu yo. Romanos 2:8 sería la última cita que quiero mencionar de esta diapositiva. Pero ira y enojo, dice la Biblia, esto dijo Pablo, ira y enojo de parte de Dios a los que, quiero que observe esto, por egoísmo desobedecen a la verdad. Y dice, y son persuadidos por la injusticia. Ahora, el egoísmo tiene esta característica. Si usted me preguntara a la luz de la palabra de Dios, ¿por qué la gente desobedece a la verdad? Porque son egoístas, tienen un ego muy grande y no les gusta sujetarse ni obedecer a Dios, ni obedecer a sus padres, ni escuchar consejo, ni recibir disposiciones. Sencillamente dice la Biblia que viene ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad. Y dice la palabra de Dios que egoísmo y desobediencia a la verdad le abren puertas a una ministración de espíritus inmundos, los cuales terminan persuadiéndolo a hacer injusticia. Son persuadidos por la injusticia. O sea, aparece una persuasión. Y como dijo Pablo, esto no es una persuasión, esta es una seducción del enemigo que ataca a gente, a hombres, a mujeres que en lo más profundo de su corazón no han terminado de darle caza a esa zorra que se llama egoísmo. Bueno, voy rapidito al punto número 4 y número 5. Se los voy a leer y quizás en otro momento se los explique mejor. La otra zorra que hay que cazar son las interferencias de terceras personas sin autoridad moral y espiritual. Hay un momento en lo que los matrimonios necesitan consejo y los consejos se deben de buscar de su pastor, de su cobertura. Usted no debe de escuchar y usted no debería de ir a buscar consejo
de personas que no tienen autoridad moral y espiritual para aconsejarlo a usted. No importa si es mamaíta o es papaíto. Si usted va a buscar, si yo voy a buscar sencillamente un consejo, porque aquel es mi papá no se va a poner en contra mía. Mi papá va a usar los sentimientos y la pasión que tiene por su hijo para entonces aconsejar y no aconsejar de una forma correcta o de una forma clara. Entonces, una zorra, ¿y qué clase de zorra, hermano? Porque cuando hay familiares de los cónyuges que no tienen ni autoridad moral ni espiritual para aconsejar y se ponen a aconsejar, finalmente lo que hacen es dar cuerda a una mente que lo que está es necesitando ser apaciguada por el consejo de la palabra de Dios. Y este es un consejo que le estoy dando como pastor, como ministro y como apóstol. Si usted quiere y necesita consejo, necesita buscar a su cobertura. Necesita buscar a su pastor, necesita escuchar de una persona con autoridad moral, y cuando digo así, con autoridad moral, estoy hablando de un hombre que no haya cometido 14 adulterios y que haya tenido 4 matrimonios, ¿verdad? Cuando estoy hablando de moral, que tiene moral, una trayectoria de vida y de servicio a Dios y autoridad espiritual, porque uno cuando entra bajo una cobertura, está entrando bajo una autoridad espiritual. La número 5, ya no voy a tocar más ese punto, aunque por ahí podríamos sacar un tema bien largo. Expectativas poco realistas. O sea, hay quien va al matrimonio y piensa que se está casando con la princesa rosada o con el príncipe azul. Esa es la ilusión romántica y luego aparece la decepción que finalmente se convierte en una trampa emocional porque la persona dice, yo pensé que tú eras de otra manera. Pues déjeme comentarle que para eso está la amistad y luego para eso está el tiempo que usted invierte el que le invierte a la amistad y el que le invierte al compromiso para conocer a la persona que va a ser su cónyuge. Pero sea realista. Ponga las virtudes y los defectos de quien va a ser su esposo o su esposa en balanza. Si las virtudes son más que los defectos, entonces arriba en el punto más alto quedarán los 2 defectos de ese que va a ser su compañero o su compañera para toda la vida. Entonces pregúntese usted si puede vivir con esos defectos toda la vida, porque hay gente incluso que se casa pensando que después del matrimonio él va a cambiar, ella va a cambiar. Ojito con eso generalmente no sucede. Y si sucede es cuando un matrimonio ha crecido, ha madurado en su amor, en su relación y en su amistad, pero generalmente no rebasan la crisis y antes de 5 años se están divorciando. Se lo dejo ahí. De paso le estoy diciendo que en la mente de Dios nunca estuvo el divorcio. Por lo tanto, los 2 primeros años de matrimonio son 2 años para acoplarse emocionalmente hablando y también acoplarse espiritualmente hablando bajo un mismo techo. Ahí es donde usted conoce los olores y también los malos olores. Ahí es donde usted aprende a convivir con algún que otro enojo de su cónyuge, pero por sobre todas las cosas, usted debería de saber que sus expectativas no deben de ser otras que las que aparecen en la palabra de Dios. El Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y al matrimonio hay que ponerlo en las manos de Dios y luego después desarrollar una capacidad y una habilidad de comunicación. Finalmente quiero hablar de rapidito, me quedan 4 minutos, quiero mencionar la otra zorra, la 6ª zorra que hay que cazar, que son los invasores del espacio, la inseguridad y los celos. Cuando digo los invasores del espacio es porque su cónyuge necesita tener un espacio.
no para estarse escribiendo con otra mujer y no para estarse testeando con otro hombre y no un espacio para estar ignorando a su cónyuge, pero hay un momento donde cada cual necesita su espacio y eso se debe de respetar para que no hayan asfixias ni cansancio. Génesis 31, quiero llamarle la atención, viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, dice la Biblia, tuvo celos de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Pero ya estaba probado que Jacob no era estéril porque ya le había dado hijos a su hermana, así que quien tenía problema de esterilidad era ella. Y entonces le está reclamando a su esposo, dame hijos o me muero. Y es verdad, se estaba muriendo de celos, no podía soportar los celos. Entonces déjeme decirle que una de las cosas que la zorra pequeña que mina un matrimonio es la inseguridad. Y generalmente esto se manifiesta en las mujeres, la inseguridad. Entonces tarea del hombre es decirle a su esposa, como tú no hay otra. Es decirle a su esposa, son muchas las doncellas, pero una sola es mi amada. A mí qué me importa el resto de las mujeres, yo te escogí a ti, yo te amo a ti. Y lavar sus pensamientos con el lavamiento de la palabra de Dios, con palabras, porque eso es lo que hace Cristo con la iglesia. Ahora, me gustaría llamarle la atención que esto se da por inseguridades y también cuando se abre este espacio a la inseguridad aparecen los celos que generalmente son ministraciones de espíritu inmundo. Aquí vuelvo a recomendar que si hay celos usted debe de sentarse con sus pastores. Si hay celos usted debe de hablar con ellos. Si hay celos, usted debe de ministrarse y debe pedir auxilio y socorro de parte de Dios. Número 5:14 y número 5:15 dice la Biblia, y un espíritu de celo viene sobre él. Usted léalo en casa. Dice, y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o si viene un espíritu de celo sobre él y tiene celo de su mujer, no habiéndose ella contaminado. O sea, que lo que Dios dice es esto. El espíritu de celo viene teniendo él la razón y no teniéndola. Viene sencillamente, es un espíritu inmundo que viene y ataca la mente y ataca el corazón. Ella tiene celos, sí, pero yo tengo razón. Sí, puede venir porque usted tiene razón o de repente no la tiene, pero yo no estoy tratando de discutir con usted si la tiene o no la tiene. Yo lo que quiero compartir con usted es que es la administración de un espíritu inmundo. Los celos son ministraciones de espíritu inmundo independientemente de si usted tiene la razón o no la tiene. Entonces usted necesita ayuda de su ministro, usted necesita que su ministro se siente, no con usted sola, sino que se siente el matrimonio junto, porque el matrimonio es de dos, entonces hay que resolver esta situación entre los dos. La moneda es una sola, pero tiene dos caras, entonces hay que sentarse y hay que hablarse, y de paso reprenderle a usted el chamuco para que no la atormente más. Que Dios me la bendiga, que Dios me lo bendiga si es usted el celoso, pero exponga cuál es su necesidad, cuál es su condición y case esa zorra. Dígale al Señor, Señor, por favor, necesito que cases, me ayudes a cazar, Señor, estas zorras que han estado minando, Señor, mi matrimonio y mi familia. Quisiera tener unas palabras de oración por usted y con usted, porque me imagino que usted también va a orar. Padre que estás en los cielos, venimos, Señor, delante de tu presencia y estoy suplicándote, Señor, que el consejo de tu palabra no solo, Señor, sea escuchado, sino que sea puesto en práctica. Estoy orando, Señor, para que tú envíes un espíritu de labor, de deseo, Señor, oh Dios, de trabajar para salir, Señor, de la pobreza, pero al mismo tiempo
no llegar al punto del exceso de trabajo, Señor, y del agotamiento físico donde se descuidan, Señor, cosas que son tan necesarias dentro del hogar y dentro de la familia. Te pido por favor que tú vengas en rescate, en ayuda, y la gracia tuya, Señor, y la bendición tuya y la prosperidad tuya nos ayude, Señor, a salir de deudas. Te pido, Señor, que con inteligencia tu pueblo pueda elaborar un plan para que en su séptimo año, Señor, oh Dios, puedan llegar a la totalidad de la remisión de toda deuda. Y te pido, Señor, que si hemos pecado, tú nos perdones también y canceles, Señor, nuestras deudas en el nombre de Jesús en el área de lo espiritual. Te estoy rogando, Señor, que este testimonio alcance a nuestros hijos, por favor, y que ellos sientan la necesidad de desligarse, Señor, de todo tipo de deuda que los esclaviza. Te ruego, Padre, que tú tengas misericordia de nuestros hogares. Y si hay alguien, Señor, que te debe y el enemigo está queriendo, Señor, llevarse a sus hijos a esclavitud, Señor, oh Dios, porque han creado derechos legales, te suplico estos sean cancelados, Señor, y venga sobre tu pueblo este consejo, Señor, oh Dios. La unción está en la casa, la autoridad para multiplicación está dada en el nombre de Jesús. En la casa, Señor, hay una vasija con un poco de aceite, pero esto será suficiente. Unción para pagar esas deudas. Unción, Señor, para podrir los yugos de esclavitud. Unción, Señor, para poder vivir bajo, Señor, oh Dios, el manto poderoso de tu presencia, Señor. Te ruego que hoy, Señor, haya un espíritu en medio de nosotros y de sabiduría, Señor, que se mueva para la cancelación de toda deuda en el nombre de Jesús. Oro a ti, Señor, para que tú destruyas esa zorra que se llama egoísmo. Oro, Señor, a ti para que cada matrimonio entienda, Señor, oh Dios, que la interferencia, Señor, de terceras personas también pueden destruir su casa y su familia. Un mal consejo, Señor, oh Dios. Una palabra dicha, Señor, oh Dios, que no lleva tu bendición, puede abrir brechas de maldición dentro de un hogar hasta destruirlo. Y te ruego reprendas, Señor, la obra del enemigo que trabaja aún a través, Señor, oh Dios, de falsos que dicen, Señor, poder hacerlo y no tienen autoridad alguna de parte tuya. Te ruego, Señor, oh Dios, que hayan expectativas que sean realistas en medio de tu pueblo, especialmente en medio de los cónyuges, Padre, y que tú nos libres de cualquier trampa, Señor, emocional. Finalmente te pido, Señor, que tú nos ayudes a cazar esa zorra, Señor, que se llama celo y destruye, Señor, familias. Te pido, Señor, que si hay una mujer en esta condición, sea liberada en el nombre de Jesús. Reprendo en el nombre de Jesús ese espíritu inmundo y sucio que según tu palabra también tiene expresiones y por eso se manifiesta a través de la boca de mujeres que queriendo vivir para ti, Señor, no pueden hacerlo. De igualmente te pido, Señor, que si hay hombres ministrados, Señor, por este espíritu inmundo, Señor, vengan a la sanidad y a la liberación que trae, Señor, una consejería correcta delante de su ministro que le pastorea. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús con gracias. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, es mi deseo. Estoy anunciando los servicios presenciales del viernes 7:30 y del domingo a las 10 de la mañana, pero estoy rogando a todos los hermanos de Casa Jericín, por favor, que comencemos a llegar 9:30 para poderlos acomodar y observar
las normas de higiene y de distanciamiento social. Que el Señor te bendiga. Ten una muy buena noche. Te habla tu pastor Raúl Martínez, y también pues a aquellos que no pastoreo los bendigo en el nombre de Jesús, donde quiera que estén y a donde llegue el sonido de mi voz. Buena noche.